Capítulo 11. Fake Excalibur 11. Nota del autor. Patea el cadáver de Diablo para buscar señales de vida Primeval, Miculo Nepalem. Hola a todos, como probablemente podrán adivinar, decidí tomarme un descanso de que me entregaran mi cara de caballo, así que finalmente pude jugar Devil 3, más exactamente, la edición Reaper of Souls. No hace falta decir que estoy enganchado, tanto al juego como a su historia, hasta el punto de que incluso inspiró una nueva idea cruzada para echar raíces en mi cráneo. En cualquier caso, la última vez Shirou decidió enloquecer y callar a Cocabiel. Veamos cómo funciona. Vida falsa 11. Victoria pírrica. Jugar. Unlimited Blade Works Host segundo, 19 milla, Unlimited Blade Works. En el instante en que la sábana santa fue arrancada, el mundo a su alrededor se convirtió en polvo, la visión de Shirou se apagó cuando fue golpeado por lo que parecía un huracán que iba a 100 millas por hora, un muro de muerte y acero que amenazaba con desgarrar a todos los vivos. Cosa a su paso en pedazos, sin dejar nada a su paso más que un páramo árido. Sin embargo, a diferencia de antes, donde instantáneamente sintió que estaba a punto de ser aplastado bajo la presión, Shirou sintió como si estuviera siendo cortado lentamente por innumerables cuchillas invisibles nacidas por el viento. Agudo, pero no particularmente doloroso, el sonido de su corazón latía en sus oídos mientras luchaba por evitar que su sangre fluyera hacia atrás. Y allí, de pie, de espaldas a él, caminando de cabeza hacia la vorágine de acero y muerte, estaba la espalda vestida de rojo del contraguardián. Era natural que lo hiciera. Incluso si llegó a arrepentirse de sus ideales, incluso cuando dichos ideales lo habían traicionado, había seguido adelante sin recibir agradecimiento por sus esfuerzos ni reconocimiento por sus actos. Sin volver a mirar el rastro de cadáveres que dejó a su paso, ni la forma destrozada del niño delirante que con tanta ignorancia dejó de lado sus ideales, pero aún aspiraba a convertirse en un héroe, sin imaginar nunca el costo de tal deseo. Y, sin embargo, a pesar del reconocimiento de Shirou de sus crímenes, el Caballero Rojo hizo una pausa, una vez más inclinando ligeramente la cabeza para mirar esos fríos y juzgadores orbes grises. «Puedes alcanzarme». A pesar del desprecio en sus ojos, algo en las palabras del arquero implicaba que una parte de él todavía creía en el hombre que dejó atrás. No, más que eso, el contraguardián Emiya honestamente quería creer que Emiya Shirou, un hombre que por todos los derechos no debería haberse convertido en un héroe, podría superar todas las expectativas y arrastrarse al mismo nivel que alguien a través de pura testarudez. Testarudez. Y como no podría serlo, ¿no había hecho él mismo lo mismo hace tanto tiempo? Aunque sus caminos pueden haber divergido, el hecho es que, en un momento, Archer había sido Emiya Shirou, por lo que entendía mejor que nadie de lo que Emiya Shirou era capaz de hacer. «No me insultes». Shirou respondió, su voz ronca, pero confiada mientras daba primero uno, luego varios pasos hacia el viento, dando un paso deliberadamente hacia un lado, fuera del refugio de la espalda de Archer, con los ojos fijos en esa colina siempre distante más allá del muro de muerte blanca. Y Acero, ignorando la mirada del Caballero Rojo mientras pasaba a su lado resueltamente: «No me conformaré con alcanzarte, voy a superarte». Tal vez fue un truco de la luz, o tal vez el dolor de ser invadido por el mundo interior de Archer conjuró trucos, pero por un momento Shirou juró haber visto sonreír al contraguardián. «Soy el hueso de mi espada». En el momento en que esas palabras salieron de los labios de Shirou, el aire que rodeaba el campo de deportes en ruinas se volvió espeso con poder, los demonios, Xenovia e incluso los ojos de Cocabiel se abrieron ante la gran cantidad de energía mágica pura que la pelirroja estaba emitiendo, la repentina oleada de viento causándolos sentir como si estuvieran siendo cortados por innumerables cuchillas invisibles. «¿Qué es esto?», exigió Cocabiel, levantando los brazos para protegerse los ojos, solo para parpadear cuando, en el momento en que lo hizo, el pelirrojo de alguna manera logró cruzar la distancia entre ellos, las alas del caído apenas lograron desviar la espada oriental negra de un sin duda incomparable. Cualidad que estuvo a segundos de destriparlo tú. Tan rápido.
Kiba jadeó, el caballero Gremory miró asombrado mientras Shirou no solo esquivaba el ataque de represalia de las alas de Cocabiel, sino que lograba superar a los caídos, obligando a la estrella de Dios caída a bloquear con espadas de luz rápidamente convocadas. Es casi, no, definitivamente es más rápido que un caballero. Incluso cuando Fred había estado usando Excalibur Rapidly, los dos estaban casi igualados. Fue solo debido al estado mental de Kiba, y al hecho de que la espada sagrada era el enemigo natural de los demonios, que el exorcista había tenido una oportunidad, como lo demuestra la facilidad con la que Zenobia había podido contrarrestar a ambos a pesar de que ninguno de los dos había tenido una oportunidad de sus espadas otorgándole un aumento de velocidad. Sin embargo, incluso después de obtener Balance Breaker y abrir Durandal, ni Kiba ni Zenobia habían podido siquiera empujar a Cocabiel, los caídos incluso llegaron a atrapar a Durandal entre sus dedos, como para burlarse de su legendaria vanguardia. Sin embargo, aquí estaba Shirou, no solo logrando igualar a Cocabiel en velocidad y fuerza, sino también logrando empujar al caído si la forma en que retrocedía era una indicación. De hecho, en comparación con sus esfuerzos, parecía como si Shirou estuviera bailando con los caídos, lanzando golpes de refilón cada vez que podía mientras predecía el curso de las espadas de luz, aunque tal vez sería más exacto decir que los guió a objetivos específicos. Áreas dejándolas abiertas deliberadamente, permitiéndole evitarlas en el último minuto, la mayoría de las veces destruyendo las espadas del caído con las suyas, cambiando constantemente sus propias espadas ya que también eran destruidas por la fuerza superior de Cocabiel. Mi palabra, Akeno se rió débilmente, la reina de Rías mirando los procedimientos ante ella con asombro. Si esto es lo que Emiya-kun clasifica como tercera clase, entonces odiaría ver de lo que son capaces sus maestros. De hecho, estuvo de acuerdo Rías, y en realidad palideció mientras trataba de imaginar qué tipo de monstruo consideraría a alguien como Shirou como tercera clase, la expresión de la heredera Gremory calculada mientras observaba las espadas gemelas del mago chocar repetidamente con los caídos. Estrella de Dios, tal vez sea bueno que haya elegido no unirse a mi nobleza, sinceramente, no sé si las piezas de caballero o torre que me quedan serían suficientes, al menos tienes más posibilidades que Sona, reflexionó Akeno, mirando con temor mientras la danza de la muerte continuaba. No veo que los 3 peones y el caballo restantes estén a la altura de esto. Antes de que Rías pudiera responder, Cocabiel extendió sus brazos, golpeando las espadas de Shirou a un lado, el caído, cuyo rostro había adquirido una expresión de alegría maníaca, bajando sus espadas en un intento por vivisectar al falsificador. No. El acero es mi cuerpo, y el fuego es mi sangre. Con un choque, las divinas espadas de luz fueron repelidas por la enorme espada que había aparecido en la mano izquierda de Shirou. No una espada, sería más exacto llamar a lo que tenía en las manos un hacha que algún gigante había tallado toscamente en un lecho de roca. Por supuesto, la cosa era demasiado grande y pesada para que cualquier mortal pudiera balancearla con facilidad. Con toda honestidad, Rías dudaba que incluso con Eko-chan pudiera manejarla eficientemente incluso con su fuerza de torre, y en cualquier caso, probablemente necesitaría ambas manos para tanto como la vida. Y, sin embargo, Shirou no solo fue claramente capaz de empuñar esa arma inverosímil con una mano, sino que fue capaz de hacerlo con tal velocidad y precisión que no solo destrozó las espadas de luz de Cocabiel, sino que la fuerza pura de los golpes en realidad obligó a los caídos a saltar hacia atrás para evitar un golpe directo. Nada mal. Cocabiel aplaudió, con una sonrisa de aprobación en su rostro mientras convocaba una nueva espada de luz, atravesando la sorprendentemente resistente hoja de piedra después de una oposición de apenas un segundo, solo para gritar de ira cuando Shirou soltó el arma, aprovechándola se proporcionó una breve ventana mientras se disolvía nuevamente en el éter para lanzarse hacia adelante con una lanza dorada, empalando la mano izquierda de Cocabiel antes de saltar hacia atrás para evitar su golpe de represalia. Parece que debo felicitarte, muchacho. Los caídos aplaudieron, su tono sorprendentemente honesto mientras examinaba su mano sangrante como si nada pudiera haberlo hecho más feliz que derramar su sangre una vez sagrada en la batalla. Ha pasado tanto tiempo desde que un oponente sacó la primera sangre contra mí. No lo hago.
No sé qué tipo de Sacred Gear estás usando, muchacho, pero claramente está muy por encima del usuario de Holy Devil Sword. No poseo un Sacred Gear. Shirou respondió, disipando el hacha espada de piedra destrozada antes de adoptar una postura mientras Kiba miraba a los caídos por burlarse de la espada de sus camaradas. Ni siquiera sería capaz de recrear una si lo intentara. En efecto, reflexionó Cocabiel, dividido entre la intriga por la admisión y la decepción. Supongo que hay límites para cada habilidad. Levantando su mano herida para dar énfasis mientras la luz sagrada la cubría. Por otra parte, si este corte de papel fue lo mejor que pudiste hacer, se detuvo cuando la luz de su mano se atenuó, sus ojos se abrieron al ver la herida aún sangrante en su carne que... La herida no sanó, exclamó Akeno, luciendo tan sorprendido como Cocabiel mientras el caído intentaba una y otra vez cerrar la herida. Eso es imposible, un caído del nivel de Cocabiel debería poder curar esa herida al instante. Debe ser esa lanza. Dedujo Zenobia, temblando levemente mientras miraba el arma. Puedo sentirlo desde aquí. Hay una poderosa maldición en esa lanza, comparable a la de una espada demoníaca. Miró a Cocabiel. Aún así, para que impidan que un caído de su calibre se regenere, esto sí que es interesante. Exclamó Cocabiel, su frustración anterior desapareció mientras miraba a Shirou con aprobación. No sé qué truco le hiciste a ese chico lanza, gritó, levantando las manos sobre su cabeza mientras múltiples puntos de luz se formaban en el aire a su alrededor. Pero fuiste un tonto al desperdiciarlo en poco más que un golpe indirecto. Santo. Issei gritó, mirando con horror como innumerables lanzas de luz llenaban el cielo como un espectáculo de fuegos artificiales. Los demonios reunidos se sumergían para cubrirse lo mejor que podían. Akeno y Rias hacían muecas mientras intentaban reunir suficiente energía mágica para erigir una barrera, solo parpadear cuando la luz de lo alto fue abruptamente cortada por una sombra, lo que los llevó a mirar hacia arriba una vez más. He creado más de 1000 espadas. Espadas, hachas, lanzas, un arsenal de armas, cada una de una calidad incomparable, flotaba en el aire entre ellos y las lanzas sagradas de Cocabiel. Si bien habían visto a Shirou realizar pies similares antes durante el duelo unilateral contra Fred, la gran cantidad de espadas que flotaban sobre su cabeza eclipsaban por completo dicha hazaña hasta el punto de que la gran multitud de espadas parecían borrar el cielo. Magnífico, se maravilló Cocabiel, su voz sacando a los espectadores de su shock, la estrella caída de Dios contemplando la pared de armas con asombro. Ahora veo por qué Azazel está tan fascinado con tu especie, señaló, solo para sonreír salvajemente mientras chasqueaba los dedos lanzando las lanzas al pelirrojo. Muéstrame más. En respuesta al desafío, Shirou simplemente levantó una mano en el aire, sus aliados miraban asombrados mientras el muro de espadas entre ellos y las lanzas de luz se movía, girando hacia el cielo como para desafiar el propio bombardeo de lanzas sagradas de Cocabiel. Entonces Shirou bajó la mano como el hacha de un verdugo y la pared de acero se elevó para interceptar la lluvia de luz que caía. No hubo palabras para describir el sonido cuando la estrella caída de las lanzas de luz sagrada de Dios chocó con el muro de acero convocado por Emiya Shirou. Tan grande fue que a pesar de que estaban físicamente ilesos, los demonios y Zenobia se encontraron cayendo al suelo en agonía en un débil intento de proteger sus oídos de la cacofonía de explosiones que parecían lo suficientemente grandes como para destrozar el mundo. Y por encima de todo, increíblemente, escucharon el sonido de la risa entusiasta de Cocabiel. Impresionante. Proclamó Cocabiel, los rasgos del caído sonrojados por la alegría de la batalla. A pesar del estado cada vez más andrajoso de su atuendo, la luz en sus ojos era un cruce entre la sed de sangre maníaca de un berserker y la alegre maravilla de un niño en un parque de diversiones mientras desvió las armas más pequeñas que lograron deslizarse a través de su bombardeo con sus alas y espadas, incluso cuando Shirou desvió magistralmente sus lanzas sagradas con una lanza carmesí que las destrozó al menor toque, aunque algunas se estrellaron contra el suelo a su alrededor, levantando una nube de polvo. No me había sentido tan vivo en siglos como ser humano. Muéstrame más de lo que puedes hacer. Como para responder al desafío de los caídos, una luz comenzó a brillar desde lo profundo de la nube de polvo que se había formado alrededor de la última ubicación conocida de Shirou.
Cocabiel, tomando esto como una señal de la ubicación de su oponente, convocó una lanza de luz gigante, fácilmente el doble del tamaño de la que se usó para destruir el gimnasio, incluso cuando el polvo se abrió para revelar a Shiro agachado debajo, con un extraño arco negro en la mano mientras hizo una muesca en su espalda con una flecha parecida a un taladro. No. Ni una flecha. Incluso desde esta distancia, Cocabiel pudo ver que lo que el pelirrojo sostenía en sus manos era claramente una espada. Y no solo eso, una espada demoníaca cuya maldición era incluso más potente que las lanzas doradas de antes. Tan potente, de hecho, que podía sentir su malevolencia desde mi núcleo está retorcido en la locura, entonó el pelirrojo, sus ojos ocres fijos en los carmesí de Cocabiel mientras dejaba volar su flecha incluso cuando el caído lanzaba su lanza de luz desde lo alto. Caladbolg, la legendaria espada demoníaca empuñada por el héroe irlandés Fergus MacRoich, rey de Ulster y padre adoptivo del Niño de la Luz de Ulster, 70, el mismo niño que algún día llegaría a ser conocido como el perro de Ulster, Cuchulainn. El prototipo de Galatine de Sir Gawain, era una espada de luz a pesar de ser una espada demoníaca, con poder suficiente para atravesar 3 montañas con un solo golpe, lo que la convertía en el equivalente irlandés de Excalibur al menos en términos de poder de ataque. Shiro no sabía cuándo Archer se había topado con tal reliquia, lo más probable es que simplemente se hubiera topado con el propio Fergus como un espíritu heroico y hubiera agregado la espada del rey a su repertorio. En cualquier caso, la espada que el Faker había trazado ahora no era la original, sino una bastardización que Archer había rediseñado para hacerla más aerodinámica. El Counter Guardian prefirió emplear el increíble poder de penetración de la espada espiral como una flecha en lugar de una espada. Una vez disparada, la hoja se enrollaba en espiral, retorciendo y distorsionando el espacio a su alrededor, provocando que el aire y el polvo alrededor del Faker fueran absorbidos a su paso debido al vacío resultante. Incluso la lanza de luz de Cocabiel no estuvo exenta, los 2 proyectiles se perdieron por un pelo, solo para que el arma del caído se desviara de su curso por la distorsión, girando fuera de control antes de estrellarse contra el suelo lejos del campo de batalla mientras Shiro continuaba. Sin cesar. No habría manera de bloquear esto. A diferencia del poder de destrucción de Rias Gremoy, que fue diseñado para destruir, este era un ataque diseñado específicamente para perforar cualquier defensa y hacer trizas lo que había detrás. Al darse cuenta de esto, Cocabiel ni siquiera se molestó en fanfarronear, el caído simplemente se arrojó hacia un lado en un intento equivocado de esquivar la espada, solo para que sus ojos se abrieran con horror al encontrarse atrapado en la distorsión dejada al pasar. Sus gritos cuando el lado derecho de su cuerpo fue simultáneamente retorcido y destrozado haciendo eco en el campo de batalla. Tras la explosión de Caladbolg, Jesús, susurró Zenobia, incapaz de evitar la blasfemia involuntaria mientras se santiguaba, mirando con asombro como el cuerpo de Cocabiel se estrellaba contra el suelo, las alas de su lado derecho simplemente habían desaparecido. Pensar que tenía algo así bajo la manga, si bien a la iglesia normalmente no le importaban las leyendas fuera de su propia fe, al menos mantenían un registro de cualquier amenaza potencial que pudiera surgir, y como una espada demoníaca clase Excalibur empuñada por un héroe pagano, Caladbolg ocupaba un lugar de honor en la parte superior de la lista. En verdad, Zenobia nunca había puesto mucha atención a tales leyendas. Después de todo, ¿cómo podría una espada demoníaca esperar igualar una espada forjada por el único Dios verdadero? Incluso después de conocer la verdad detrás de las espadas Excalibur, simplemente lo había visto como una prueba de que nada podía competir con los artículos genuinos, como Durandal. Tales pensamientos se volvieron discutibles en el momento en que Emilia dejó volar su flecha. Si ese era el poder de una mera imitación, entonces se estremecía al pensar qué podía hacer el artículo genuino. Así se hace, Emilia. Gritó Issei, levantando un puño enérgicamente solo para quedarse boquiabierto cuando Cocabiel lentamente comenzó a ponerse de pie. Oh, vamos. ¿Qué diablos tenemos que hacer para derribarlo? Más de lo que puedas imaginar, Emperador Dragón Rojo.
El caído gruñó, su voz, alguna vez tan arrogante y orgullosa, atormentada por el dolor y la ira mientras miraba asesinamente a Shirou. Lo admito, eso último me sorprendió, pagano, reconoció, levantando su mano sana en el aire mientras innumerables lanzas de luz se formaron en lo alto, pero no creas ni por un momento que te dejaré disparar otra. Sacrificarlo todo, sin ganar nada. La única advertencia que Cocabiel tuvo de que algo se avecinaba era el ruido de las cadenas. Los ojos de la estrella caída de Dios se abrieron cuando se encontró incapaz de moverse, todo su cuerpo atado por innumerables longitudes de cadenas. Las lanzas de luz desaparecieron cuando su poder repentinamente desapareció. Cortado contra su voluntad. ¿Qué diablos?, demandó, haciendo una mueca de agonía mientras las cadenas ataban su brazo derecho mutilado a su costado igualmente herido. Los músculos de su cuello se hinchaban mientras luchaba por mover su brazo izquierdo, bloqueado en su lugar sobre su cabeza. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo invocar mi poder? No te molestes. Shirou gritó, su voz inquietantemente tranquila, su mano izquierda apretada extendida hacia el caído. Esas son las cadenas utilizadas por Gilgamesh y Enkidu para atar a Gugalana, el toro del cielo que trajo 7 años de hambruna a la antigua Babilonia. Como una arma divina forjada con el propósito expreso de unir a los dioses, su fuerza aumenta en relación con la divinidad del oponente. Un arma que puede unir incluso a los dioses. Rías respiró, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, nunca había oído hablar de tal cosa. Incluso los Satán originales, a pesar de todo su considerable poder, no podían igualar por sí solos el poder del Todopoderoso. De hecho, fue este mismo hecho lo que los obligó a cooperar en primer lugar, una rareza entre los demonios en ese momento. Ciertamente existían armas que podían matar dioses, el mejor ejemplo era el verdadero Longinus, la propia lanza del destino, forjada por el Todopoderoso con la intención expresa de matar a otros dioses y budas, aunque al final terminó siendo utilizada contra Cristo. Pero que exista un arma que no solo pueda atar a los dioses, sino también despojarlos de su poder y reducirlos al nivel de simples mortales. No existía tal Sacred Gear. Durante la guerra de las 3 facciones nunca se había mencionado nada remotamente parecido a tal arma. Y, sin embargo, como para pesar de ese hecho, allí estaba Cocabiel, la estrella caída de Dios, una vez uno de los ángeles de mayor rango en el cielo, incapaz de liberarse de una cadena que, por todos los derechos, no debería existir. No te molestes en desperdiciar tus fuerzas. Shirou gritó, con ojos fríos mientras observaba a los caídos luchar impotentes en sus limitaciones. El propio Heracles no pudo romper esas cadenas a pesar de ser solo un semidios. Como ángel caído creado por el dios bíblico, diría que tu divinidad se clasifica considerablemente más alto, lo que significa que las cadenas son incluso más fuertes que las que se usaron para atarlo. Miserable. Gruñó Cocabiel, mirando al pelirrojo con odio en sus ojos mientras luchaba por liberarse de su prisión. Así que este fue tu plan desde el principio. Me retendrás aquí hasta que llegue Circe para acabar conmigo. No. Shirou respondió, su expresión fría mientras miraba a los caídos. Aunque ciertamente sería más fácil para mí hacerlo, no tengo intención de confiar en el poder de un Satán. Sus ojos se entrecerraron ante la mirada de sorpresa de Cocabiel. Puede que los humanos no necesiten a Dios para sobrevivir, pero eso no significa que deban depender de demonios o ángeles tampoco. Apretó su mano derecha. Al final, lo que destruye a un monstruo siempre debe ser un humano, de lo contrario, no tiene sentido. Así que vas a cortarme mientras estoy atrapado así, ¿no es así? Cocabiel se burló, su tono burlón incluso mientras reanudaba su lucha por liberarse. ¡Qué cobarde de tu parte, humano! Tienes razón, es una cobardía. Shirou reconoció, su tono de aceptación, como si hace mucho tiempo hubiera hecho las paces con tal conocimiento. El hecho es que, en comparación con dioses y demonios, los humanos son débiles. Nuestra esperanza de vida mide apenas un siglo, incluso con los modernos. La medicina, y aquellos que caminamos por el camino de los Reyes Magos, tenemos la muerte como nuestra constante compañera. Pero verás, Cocabiel, es porque los humanos son débiles que llegamos a valorar a los héroes. Apretó su mano derecha.
Aquellos que no temen se oponen a la voluntad de los dioses, aquellos que pueden burlar a los astutos demonios, dominar a los monstruos más fuertes y matar a los dragones más feroces. Entonces te consideras un héroe, muchacho. Cocabiel se burló, su tono burlón incluso mientras continuaba luchando contra las cadenas del cielo. En ese caso, ¿por qué no liberar estas cadenas y pelear conmigo hombre a hombre, como lo hiciste antes? Hay muchas definiciones de héroe, Cocabiel. Shirou respondió, su expresión ilegible. Por cada modelo de caballería que enfrenta a su enemigo de frente, siempre habrá un pícaro que emplea flechas envenenadas. Sonrió lánguidamente, una sonrisa triste y anhelante que hizo que incluso Cocabiel parpadeara ante su frágil belleza. Al final, un héroe es simplemente alguien que mata a monstruos, proclamó Shirou, incluso cuando una luz dorada llenó sus manos. Entonces, ¿por qué preocuparse por cómo hacen el trabajo? Jugar. Fitness Glow, bomba de tiempo. Juzgando el concepto de creación. Desde sus inicios, se había utilizado para determinar al único rey verdadero. Hipotetizando la estructura básica. Una espada larga bordada en azul y oro, las runas a lo largo de la hoja indican su propósito. Duplicando los materiales compuestos. Solo el mejor acero podía soportar tal majestuosidad, heredada desde la antigüedad. Imitando el proceso de producción. Descendiente de la espada del sol, quemó todo lo que se le oponía con una luz brillante. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento desde el momento en que fue dibujado, aquellos que eligió ascendieron más allá de la mera mortalidad. Reproduciendo los años acumulados. Desde la antigua Babilonia hasta el norte de Europa, finalmente encontró su camino hacia una piedra en Bretaña, superando cada proceso de fabricación. Fue la espada sagrada la que otorgó el derecho divino de la realeza a aquellos considerados dignos. Aunque perdidos para siempre, aquellos que aspiran a la gloria todavía buscan la espada dorada de la victoria. Mientras Zenobia y los demonios miraban con asombro, la luz en las manos de Shirou se intensificó hasta el punto que parecía el sol de la mañana. Como demonios, aquellos que se sentían más a gusto en la oscuridad, una luz tan intensa debería haberlos debilitado, por no hablar del efecto del aura sagrada en sus formas heridas. Y, sin embargo, por alguna razón que ninguno de ellos podía comprender, se encontraron incapaces de apartar la mirada, atraídos hacia él no como las polillas a la llama, sino más bien como un niño perdido al encontrar a su madre. Esta no era una espada de Dios sino más bien una espada del hombre. Si bien era una espada sagrada del más alto calibre, solo había estado destinada a las manos de la humanidad. Como tal, nunca podría utilizarse para dañar a un inocente, independientemente de su raza, ni permitiría que se utilizara para cometer un acto innoble. De hecho, la última vez que alguien intentó hacerlo, la espada les falló y se perdió para siempre. Era una espada que no debería existir, que ya no podría existir. Un sueño de una época pasada que, una vez olvidada, nunca podrá volver a verse por mucho que el corazón lo anhele. Y, sin embargo, aquí brillaba, tan brillante como el día en que se forjó. Extraída de la colina de las espadas que descansaba dentro de su alma, la espada dorada que elige al rey brillaba intensamente en la mano de Shirou. No puede ser, respiró Kiba, el caballero Gremori cayó de rodillas, las lágrimas brotaban de sus ojos sin control mientras miraba sin comprender la vista frente a él, su corazón se hinchaba con emociones que pensaba que había enterrado hacía mucho tiempo. Con sus camaradas yo quería destruir eso. Era impensable. Una espada así nunca debería haber sido destruida. De hecho, al mirarlo, pudo comprender la loca obsesión de Valper Galilei por volver a forjarlo, y por qué sus amigos no guardaban rencor contra el hombre a pesar de haber sido sacrificado por su loca ambición. Esa luz, susurró Cocabiel, la lucha del caído cesó mientras miraba con reverencia la espada dorada sostenida en las manos de Shirou, la expresión en su rostro era de asombro, casi anhelando no puede ser, esto no puede ser real, en cierto sentido tienes razón. Admitió Shirou, su tono casi triste mientras levantaba la espada incluso en mi mejor momento, esto no es más que una pálida imitación de lo real, sus ojos se endurecieron mientras reafirmaba su resolución aún así, no hay ninguna ley que diga que una copia puede. No supera al original.
Se preparó, apretando los dientes y el cabello erizado mientras bombeaba hasta la última gota de prana que tenía en la hoja, la espada dorada de la victoria brillando cada vez más incluso cuando las cadenas que sujetaban a Cocabiel se rompieron, cuando el prana que las manifestaba se desvió. Habría sido muy fácil para los caídos atacar en ese momento. Incluso herido como estaba, no le habría tomado ni un segundo invocar una lanza o espada de luz para empalar al falsificador que tenía delante, antes de centrar su atención en los demonios que cubrían el terreno detrás de ellos. Pero Cocabiel no se movió. No, la estrella caída de Dios simplemente se arrodilló ante esa espada imposible, con lágrimas brotando de sus ojos mientras se encontraba incapaz de apartar la mirada de la luz divina que había ungido al rey más amado de la humanidad, la misma luz de la cual había nacido durante incontables milenios. Solo para darle la espalda, incapaz de compararse con su resplandor. Padre, gruñó, sus rasgos llenos de una inocencia y anhelo casi infantil mientras extendía su única mano buena como si fuera a tocar alguna figura siempre distante que solo él podía ver en lo profundo del resplandor. Oh, padre, perdóname, Caliburn. Shirou rugió, la espada dorada de la victoria brillando como un sol en miniatura en sus manos mientras la bajaba sobre la estrella caída de Dios. La forma de Cocabiel desaparecía bajo el intenso pilar de luz que quemaba todo a su paso, cegando a todos los que miraban desde el deja de lado con su intensidad. Como tal, nadie excepto Shirou vio cómo, justo antes de ser tragado por la luz, el rostro de Cocabiel se relajó en una maravillosa y hermosa sonrisa. Los años de amargura, resentimiento y dolor que lo habían deformado en la vida desaparecieron para ser reemplazados por sentimientos casi infantiles. Inocencia. Tampoco escucharon las palabras que susurraron los caídos, tan suaves que resultaron inexistentes ante el rugido de la luz limpiadora de Caliburn. Gracias. Mientras la luz se desvanece. Se acabó. Susurró Issei, el peón levantó la cabeza vacilante, Asia parpadeó preocupada desde su lugar en los brazos del peón, Issei saltó para cubrirla con su cuerpo en el momento en que Shirou sacó lo que sea que estuviera fuera de su trasero. Creo que sí, opinó Akeno, el tono normalmente confiado de la reina mezclado con incertidumbre mientras miraba a través del polvo que se había levantado después del destello de luz. Ya no puedo sentir la presencia de Cocabiel, simplemente, se ha ido. No lo creo, Rías respiró, la heredera Gremory se quedó sin palabras mientras permitía que Akeno, preocupado, la ayudara a ponerse de pie. En realidad logró derrotar a Cocabiel. Por mucho que duden decirlo, ese parece ser el caso, confirmó Zenobia, la exorcista también se puso de pie, usando a Durandal como apoyo. Entonces, ese es el verdadero poder de Caliburn, señaló, temblando. Con reverente aprensión nunca antes había sentido un aura sagrada de esa magnitud, ni siquiera la de Durandal se acerca, aunque admito que todavía tengo que dominarla por completo. Creo que será mejor que Sona y tú renuncien a esto, Rías. Bromeó Akeno, aunque su voz temblaba levemente a pesar de su diversión. Incluso si fuera posible, no creo que ni siquiera combinar tus piezas de caballero sea suficiente. Dudo mucho que valga tanto, Akeno. Rías respondió con un resoplido, aunque sonaba insegura incluso cuando lo dijo. Recuerda, solo pudo lograr eso porque Issei usó su regalo para transferirle el poder del dragón. ¿Sí? Así es. Issei aplaudió, arreglándose ante las palabras de su rey. Emilia solo logró derribar a Cocabiel porque yo lo ayudé. Diablos, si el tipo no me hubiera ganado, yo mismo habría golpeado a ese maldito caído. Mirar. Exclamó Asia, el amigo del obispo siguió su dirección justo a tiempo para ver la espalda de Shirou emerger de la nube de polvo, el faquer apoyado en su espada, claramente agotado por ese último ataque. ¡Oye! Emilia. Issei gritó, corriendo hacia el faquer con confianza. Bien hecho, hombre. Clavaste esa mierda de pollo caída, pero bien. Hizo una pausa ante la falta de respuesta del pelirrojo Emilia. Oye, ¿estás bien, hombre? Extendió la mano para agarrar su hombro. Contéstame, maldita sea. Su cuerpo está hecho de espadas. ¿Qué demonios? Gritó, retrocediendo bruscamente por el contacto, sus ojos se abrieron alarmados cuando la espada dorada en la mano del pelirrojo se hizo añicos mientras se doblaba con un grito de agonía. Oye, Emilia.
Llamó, solo para palidecer de terror cuando algo salió disparado de la espalda del pelirrojo. Blades, mientras los horrorizados demonios y Xenovia miraban, innumerables espadas surgieron de cada centímetro de la carne del pelirrojo, como si estuvieran enterradas debajo de su piel, extendiéndose y entrelazándose de una manera no muy diferente a lo que Issei recordó de las escamas de Drake la primera vez que el dragón había invadido sus sueños. Sin embargo, a diferencia de su compañero, estas escamas no estaban destinadas a proteger las entrañas de Emilia, como lo demuestra la sangre que estropeó su brillo impecable, y se formó un charco considerable en el suelo donde Chiro había caído. «Emilia-kun», gritó Rías, el rey corrió con piernas inestables para arrodillarse junto a su camarada caído con preocupación, sus rasgos palidecieron al darse cuenta de la magnitud del daño a su cuerpo. Asia, date prisa. Ese sí. Tartamudeó el aterrorizado obispo, agachándose junto a la figura inmóvil de su amigo, con los ojos muy abiertos por la preocupación, mientras colocaba sus manos sobre su pecho, dudando en tocarlo debido a las cuchillas que emergían de su piel. No es bueno. Gimió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Las espadas siguen viniendo incluso mientras lo curó. Es casi como si todo su cuerpo se estuviera convirtiendo en espadas. El hierro es su sangre. Parece que no todo él. Akeno notó, los ojos de la sacerdotisa del trueno se fijaron en el brazo izquierdo de la pelirroja que, hasta ahora, había estado cubierto por la sábana santa. Sin embargo, ahora que la tela había desaparecido, estaba bastante claro que la extremidad era muy diferente del resto del cuerpo del Faker, no solo porque era más grande, estaba más desarrollada y tenía un tono de piel diferente, sino porque emitía una tremenda cantidad de poder mágico. Creo que esta es la causa de la situación de Miyakun, reflexionó Akeno pensativamente, pasando sus dedos por el tonificado músculo de la extremidad. No puedo estar seguro, pero creo que es similar a cuando Issei sacrificó su brazo izquierdo al continuar. ¿Puedes hacer algo, Akeno?, se preguntó Rías, mirando confundida mientras su reina se arrodillaba junto al mago, tomando su mano izquierda entre las suyas mientras la probaba con su propia magia. Y el vidrio es su corazón imposible, respiró, sus ojos se abrieron mientras captaba la verdadera naturaleza de la extremidad. Esto no se parece en nada al brazo de Issei-kun, su extremidad no ha sido transformada porque, para empezar, no es su extremidad, no lo sé. No sé cómo ni por qué, pero alguien logró unir el brazo de una entidad espiritual al alma de Emilia-kun. ¿Es eso posible?, exigió Xenovia. El grupo miró boquiabierto a la reina alarmado incluso mientras Asia luchaba por curar las heridas del mago inconsciente mientras más y más espadas atravesaban su piel. Por supuesto que no debería, aseguró Akeno al católico. Las entidades espirituales no pueden interactuar con las físicas salvo a través de la posesión, sin embargo, de alguna manera, el brazo es capaz de manifestarse usando el alma de Emilia-kun como ancla. Sus ojos se entrecerraron con preocupación. La desventaja es que, si bien Emilia puede aprovechar su poder, hacerlo parece permitirle invadir su cuerpo para intentar convertirlo. Para eso debe ser la sábana santa, dedujo Xenovia, mirando con reverencia la tela roja envuelta alrededor de la muñeca del adolescente. Debe detener la propagación de la infección o incluso sellarla por completo. Ella se estremeció con aprensión. Él mencionó que habría un precio por eliminarlo, pero nunca imaginé que sería algo como esto. ¿Puedes detener la invasión como lo hiciste con Issei, Akeno?, preguntó Rías, solo para maldecir mientras la abatida reina sacudía la cabeza. Maldita sea. Si tan solo tuviéramos algunas lágrimas de Fénix, no te rindas todavía, instó Issei, colocando su mano blindada sobre la de Asia mientras su guante se iluminaba de nuevo, transfiriendo su poder a su Duiligte Alin. Vamos Emilia, abre los ojos, maldita sea. Sobrevivió a través de innumerables batallas. Como en respuesta a las palabras del peón, los ojos de Chirou revolotearon antes de abrirse lentamente, los orbes dorados miraban sin ver el cielo. Issei, eres tú. Guarda tus fuerzas, instó Rías, apoyando la cabeza del mago en su regazo mientras una frenética Asia hacía todo lo posible para tratar de curar sus heridas. Los refuerzos de mi hermano deberían estar aquí en cualquier momento. Solo guarda tus fuerzas y trata de aguantar hasta entonces. Nunca retroceder. Gremory, senpai.
murmuró Shirou, inclinando su cabeza hacia atrás para mirarla solo para estallar en una tos áspera y desgarradora. Los ojos del diablo se abrieron mientras la sangre manchaba sus labios y un ojo ocre se cerró por la tensión. ¿Están los demás bien? Estamos bien, Emilia-kun. Le aseguró Akeno, su mano izquierda apretada contra su pecho mientras ella continuaba tratando de reducir el exceso de poder que fluía hacia su cuerpo desde el brazo lo mejor que podía. Aunque no puedo decir lo mismo de Cocabiel, diré. Issei asintió, sonriéndole al pelirrojo, olvidando toda enemistad mientras intentaba mentalizarlo. No quedaba nada de ese bastardo para enterrar en una caja de cerillas. Realmente te robaste el espectáculo, malditamente guapo. Entonces, ¿todos salieron vivos? Preguntó Shirou, su tono casi vacilante, como si apenas se atreviera a creer. Los demás intervinieron lentamente para confirmar su existencia continua. Luego sonrió. Una hermosa y maravillosa sonrisa que parecía emanar del fondo de su corazón. Lágrimas de gratitud se formaban en sus ojos mientras los miraba a todos con ojos ciegos. Para Issei, quien hasta ahora había llegado a respetar a regañadientes a la pelirroja, parecía como si les estuviera agradeciendo. Como si al salvarlos, de alguna manera lo hubieran salvado a él. Sin embargo, nunca victorioso. Y en ese instante, Issei supo que nunca volvería a ver esa sonrisa. Que en el momento siguiente, esos ojos dorados perderían su brillo y el hombre detrás de ellos se perdería para siempre. «Oye, quédate conmigo, Emilia», ladró, con lágrimas corriendo por su rostro mientras agarraba con fuerza el cuello del pelirrojo. «Abre los ojos, maldita sea. No puedes morir así. Todavía no te he pagado por mi nariz, maldita sea». Emilia-kun, murmuró Kiba, con expresión sombría incluso cuando Zenobia agarró su crucifijo, dividida entre su deseo de ofrecer una oración a su camarada y su conocimiento de que no tenía sentido hacerlo. Después de todo, ¿cómo podía pedirle ayuda a Dios cuando llevaba siglos muerto? «Rías Buchou», gritó el caballero, «no hay nada que puedas hacer». «¿No crees que lo intenté, Yuto?» Rías murmuró sombríamente, sosteniendo las piezas restantes de la torre y el caballo, que aparentemente había estado intentando colocar en el pecho del farsante. Ninguno de los dos reaccionó, o vale más que una sola torre o caballo, o está demasiado lejos para hacerlo. Ser revivido. Bueno, eso ciertamente no servirá. Una voz declaró desde arriba. El grupo se tensó mientras miraban hacia arriba justo a tiempo para que una luz azul rompiera la barrera alrededor de la academia. Sus ojos se abrieron como una figura sobre 8 alas de luz azul, su forma vestida con una armadura de placas blancas con incrustaciones de varias gemas azules, descendidas de lo alto. No puedo permitir que alguien tan interesante muera antes de haber tenido la oportunidad de luchar contra él. Nota del autor. Pensé en publicar esto como agradecimiento por algunos de los consejos que la gente me dio sobre la nivelación de poder. ¿Les gustó la pelea? ¿Te gustó el final? Originalmente estaba planeando simplemente Gaevolt Cocabiel contra una pared, pero pensé que sería demasiado fácil, y no hay manera en el infierno de que Cocabiel se quedara quieto el tiempo suficiente para que Shirou activara Empaling Barbed de At. Especialmente considerando cómo incluso los humanos pueden sentir la malevolencia de la lanza cuando están activas. Todavía termina en otro suspenso, pero estoy seguro de que los fanáticos pueden adivinar quién apareció, ¿verdad? En cualquier caso, pensé que ahora es un buen momento para responder algunas preguntas. El fantasma artificial /abrazo del arquero no irá a ninguna parte. Está ligado al alma de Shirou por llorar en voz alta y debido a la naturaleza única de su existencia, ni siquiera podrías comenzar a separarlos si lo intentaras. Como resultado, si bien las habilidades de Shirou eventualmente se desarrollarán hasta el punto de que no necesitará el brazo, eventualmente comenzará a adoptar más rasgos y gestos del Counter Guardián. En resumen, su existencia se convertirá en algo similar a la de Saber, un ser que pertenece al trono de los héroes, pero que no se debe a un tecnicismo. En el caso de Saber, ella firmó un contrato con el mundo para buscar el Santo Grial. Incluso en Fate Route, donde Shirou la convence de dejar su deseo a un lado, negando así el contrato, es llevada a Avalon después de su muerte, salvando así esa versión de Saber del trono de los héroes.
En el caso de Shirou barra Milla, a pesar de que su contrato con Alaya esencialmente pervierte su ideal, hay pocas dudas de que Milla es realmente digno de ascender al trono de los héroes basándose únicamente en sus habilidades, una rareza para un mago de la era moderna. Sin embargo, a diferencia de Saber, cuyo contrato fue negado sin cumplirse, Emilia no tiene tanta suerte porque la única forma de liberarlo de la contrafuerza es que la gente conozca su verdadero nombre y llegue a venerarlo como a un héroe. En resumen, Fake X Fate no se trata solo de que Shirou encuentre una nueva oportunidad de vida después de que le hayan arrebatado prácticamente todo lo que valoraba. Se trata de que Shirou se desarrolle lentamente hacia una existencia que supere la del contraguardián Emilia para convertirse en el verdadero espíritu heroico Emilia Shirou, no por ningún ideal infantil de convertirse en un héroe como antes, sino simplemente porque no puede sentarse y ignora el caos que ocurre a su alrededor. La humanidad de Shirou. Mucha gente me ha estado preguntando si tengo la intención de que Shirou se una a una nobleza o se convierta en alguna otra forma de entidad mágica como un ángel o un dragón entre todas las cosas. Déjame ser el primero en decir que Shirou seguirá siendo 100% una espada. Jajaja, bromeo, pero con toda honestidad, Shirou seguirá siendo humano, aunque recibirá algunas ofertas tentadoras en el futuro. Magia de Shirou. Eventualmente crecerá hasta superar a la de Emilia, tanto en términos de habilidad como debido a las limitaciones reducidas del mundo de XD. Dado que los dioses todavía están bromeando, aunque en una capacidad reducida, Gaia no ha visto la necesidad de desarrollar una conciencia, aunque podría no ser lo mismo para Alaya, ya que el impulso de la humanidad por sobrevivir es prácticamente universal. Dicho esto, armas como Ea y Excalibur quedan fuera de su alcance. Ahora, si no te importa, me aseguraré de que Herman vuelva a dormir bien por la noche. Se inclina ante la muñeca antes de arrodillarse ante la lápida de la pesadilla del cazador.